Buenas noches, mi gente letrada. Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, El Círculo. El día de hoy, bandera, no estamos solos, estamos con la historiadora de confianza, estamos con el tratador de confianza y Osmay, que está aquí con ustedes. ¿Cómo están? ¿Qué pedo? ¿Cómo están? Muy bien. Bien, feliz, bien. Sí. Dispuesto a grabar con todo. Con todo chomorocho. Ok, muy bien. Tenemos un poco del autismo de Arturo. Sí, banda. Adicional a que se hacen tatuajes, a que se hacen dibujos, a que grabamos podcast, también hago óleo. Entonces, el que quiera un cuadrito de su mascota, fíjate que voy a hacer próximamente, lo estamos cocinando una galería de arte. Rare Cooking, sí. Entonces, pues, va a ser para nutrir todo. Obviamente, con su certificado de autenticidad, pieza una de una, mamonzón, ¿no? Mamonzón, exacto. Pero bueno, ahora sí, la pregunta de cada episodio de El Círculo. ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué les parece si hoy hablamos de los baños? ¿Públicos? Baños, sí, pues el que baño. son de la chingada, güey. Sí. O sea, no sé si estamos hablando de los mismos baños, pero cuando vas a un concierto, vas a un baño y no quieres ni entrar, güey. No. Yo voy a hablar de los... Bueno, vamos a hablar de los baños, pero estos baños rituales que después se volvieron baños públicos, pero como baño de... Pues hoy sería vamos a echarnos un regaderazo, ¿no? Ok. Ajá. Más que un baño público de ir a hacer otro tipo de necesidades, es un baño. O sea, una ducha. Una ducha, una exactamente. limpia. Sí. Wow, qué loco. Y vamos a tratar de platicar un poquito qué pasa en el México prehispánico, Eso es lo que te iba a preguntar. cómo ven esta visión de los baños, Ajá. que en realidad ahí eran los temazcales. Sí. Después vamos a tratar de ver cómo se va desarrollando este espacio hasta llegar pues a la época virreinal, ya con Porfirio Díaz en otra temporalidad, y pues tratar de terminar un poquito con lo actual, ¿no? O sea, en actual yo he visto de esos que dicen baños, ¿no? Y yo pensaría que nada más es como para que de repente vas a algún lado y te andas al baño y te metes, pero no. O sea, hay como regaderas y eso, ¿no? Bueno, o sea, vamos a que, también tocar ese tema. Sí, vamos, es que hay dos tipos de baños públicos. Okay. Los baños públicos donde vas a hacer pipí, popó, y se acabó. Y los baños públicos donde te vas a echar un regaderazo, exacto. Órale, eso a bañarte. O sea, ¿hay lugares destinados para irte a pegar un baño? Sí, exactamente. Órale. Y que viene la idea Sí, desde la época prehispánica y actualmente, o sea, todavía se conservan algunos baños de ese tipo, ¿no? Que digo, antes de entrar a ese tema, vamos a hacerlo más ameno. Yo no me metería a un baño de esos. Pues la verdad, yo tampoco, me daría como guacalita. Sí, ¿no? Es que bueno, pero perdón, estoy hablando por hablar, porque nunca he entrado. Quizá están muy limpios, quizá son higiénicos, quizá. Pero yo creo que aunque mucha no higiene no te vas a salvar de un chancro de, Sí, no sé, o una de infección un honguito, de o algo. atleta o algo, O de ¿no? unos huevos, güey, o sea, Pues, yo no quiero sí. huevos cerca de mí. ¿Estás de acuerdo? O sea, no necesito. Sí. La verdad es que nunca he tenido esa experiencia. Como un rollo de a ver qué pasa, cómo es. Sí, Pues te iba a hacer igual. un chiste de mal gusto, pero... A ver, ¿Nunca has tenido la experiencia de unos huevos cerca? No. Depende. Ya. Cocidos y con Sí, tortilla. claro, exacto. de eso hablaba. Claro, sí. Ok. Pero, Sí, pues es interesante, ¿no? Entonces, empecemos partamos de ese punto, ¿no? Que sí hay una diferencia de estos baños, que solo vas a hacer una necesidad física, por decirlo así, y los baños donde te ibas a bañar, a limpiar, ¿no? Okay. Y bueno, parte de esta idea de que el baño de irse a asear en el México prehispánico, pues era súper importante, ¿no? Okay. Le daban mucho espacio, mucha importancia al baño o al aseo personal diario, ¿no? Diario. Tenían una fuerte educación en cuanto a la limpieza,
Y muchas veces, pues era el cuidado del cuerpo, era el cuidado de los dientes, creo que ya lo hemos mencionado en algún con momento, tortilla, ¿no? Con carbón, ¿no? Quemaban Ajá. ese asunto, que como en algún momento tú lo mencionaste, pues ahora hasta pastas de dientes vienen con ese Con asunto, carbón ¿no? activado. Sí, y se bañaban a diario. Estas prácticas, no solo, digo, para la gente, pues los nobles, los pilis, pues sí tenían como un espacio privado de los baños, pero para la gente común, pues no era un impedimento que se bañara, ¿no? Porque Claro. era algo muy, muy natural, pero esencial, ¿no? O sea, a ver, los pilis tenían su lugar destinado y Para bañarse, ajá. por decirlo Y así. el pueblo se bañaba en ríos. También, también se bañaban en ríos, se bañaban en lagos, ¿no? Ujú. Pero, pues a lo que quiero llegar es a que toda la sociedad mesoamericana, sea rica, sea pobre, todos tenían ese gran hábito de bañarse. Qué chingón, güey. Sí, qué rico, güey. Entonces, cuando llegan los españoles, pues eso es algo que se siente, o sea, lo miran como algo extraordinario, ¿no? Porque pues obviamente ellos no acostumbraban el baño diario, Claro. ¿no? Pero bueno, esa práctica diaria de bañarse, pues generaba como un espacio que iba a ser construido justamente para esto, para irse a bañar, ¿no? Ok. Entonces, no solo en ríos, en lagos, sino que sí había un espacio muy particular, que es lo que conocemos como el temazcal, ¿no? Ok. Hoy tenemos como una idea más o menos. Hay algunos temazcales ya más contemporáneos, más modernos, pero parten de esta idea que había en el México prehispánico. ¿Ustedes han ido alguna vez a un temazcal? No, y se me antoja mucho, porque he ido por varias ocasiones de vacaciones y hoteles chidos y dice temazcal, ¿no? Y tienen su área y todo. Y es así como de, ay, porque te ponen, digo, no sé si sea parte del ritual de un temazcal, que te dan masaje, te ponen piedras y no sé qué. Cómo se me antoja, pero veo la barra libre con all inclusive y digo, no hay manera. Y no, mejor me quedo por acá. Sí, prefiero sudar alcohol que sudar hierbas, güey, la verdad es que sí. O sea, quiero pensar que el temazcal era una especie como de sauna actualmente, ¿o cómo? Sí, realmente es un espacio que se construía ya sea con piedra, con barro, se construía también con un poco de piedra volcánica tal vez, o sea, materiales de la época prehispánica que servían para hacer este espacio y después estas piedras o estos espacios eran calentados y después se les agregaba agua. ¿Con qué fin? Pues con que saliera el vapor, ¿no? Por ejemplo, bueno, a lo mejor me voy a ir bien incorrecto, pero yo he sabido que pues hay marihuana y todo ese rollo. ¿No? O sea, ¿no servía como para eso? Pues yo creo que sí, seguramente sí, pero creo que la idea era como un rollo sanador, o sea, un rollo para sanar el cuerpo. ¿Qué digo? Es increíble, ¿no? O sea, meterte estresado hasta la madre y es como de, ay, vaporcito, calientito. Pero es súper peligroso también. Eso yo te iba a justo. decir. Fíjate que a mí, yo tampoco he tenido la experiencia, diría yo, de un sauna, pero a mí en lo personal como que me daría miedo, porque siento que tanto calor, tanto vapor, como que, no sé, igual y siento que me podría marear. Pues mira, y eso puede pasar, sí puede pasar. Mucha gente puede bajarles la presión. De hecho, yo tuve dos experiencias. Uno que era uno privado y tú regulabas. De hecho, estaba como tú podías aventarle como agüita así. Pero estás hablando de sauna. De sauna. Ok. Privadito. Entonces tú ya te regulabas un tema así como de... Aparte estaba lindo, madera, ¿no? Y así, ¿no? Sí. Y la otra es un tema como en los gimnasios, que en algunos tienen, pero ahí sí de repente habían, o a de dos, entrabas y no había nadie y de repente se llenaba, pero pues más o menos... O el típico que entrabas y ya estaba así como... Y hay personas que dicen, no, más. Ay, no, aguantas yo creo que unos 7 minutos al máximo y digo, ya, vámonos. Y es que tampoco es bueno, güey, o sea... Sí, ¿no? Por los foros. Eso, ¿no? O sea, sí, pero al final estás sudando, güey. O sea, vienes a hacer gimnasio, sudas, te deshidratas y luego te metes al sauna. No, pero en teoría vas al gimnasio, te metes, te das un regaderazo, como que te hidratas el cuerpo y después te metes al sauna. Yo así lo hacía. A mí me dijeron que lo hiciera así. Yo me metía primero al sauna y luego me bañaba. No, pero eso es más peligroso, ¿no? Porque estás caliente y luego te bañas. Sí, o sea, es como un contraste, ¿no? Pues frío, calor, frío. Pues sí, bueno, al final la vida es así. Pero bueno, hablemos del México prehispánico.
Bueno. Ahora, perdón, me sí. imagino en el México prehispánico que le avientas que alguna plantita acá que el menta Ocote. no, Sí, o sea, como Sí, para... hierbabuena, una pendejada así. Qué rico. Sí, seguro que sí. Bueno, la palabra temazcal viene del náhuatl. Tema significa vapor y cali, pues agua, ¿no? Digo, perdón, casa. Pues era la casa del vapor, o baño, por eso el baño de vapor, ¿no? Ajá, sí, es un dato curiosito, ¿no? De dónde viene la palabra. Y bueno, también el temazcal o este baño tenía un rollo muy simbólico. Para ellos, recordemos que pues para estas sociedades mesoamericanas siempre había una dualidad, ¿no? Uh-huh. Y en este caso lo relacionaban con un rollo de frío y caliente, ¿no? Esa dualidad. Y también consideraban que era como la representación de la tierra, por ser una cueva. Te metes y entonces hay una transición entre el mundo de los vivos y el inframundo. Wow. ¿No? Qué cabrón. Qué rico, sí, ahí está chido esa idea, ¿no? O sea, y obviamente pues se iba a ser utilizado también con fines rituales, entonces no dudo que hubiera alguna hierbita ahí que te inspirara. Algún peyotito, una ayahuasca. ¿No? Y también muchas veces con fines terapéuticos. Se creía mucho que te ayudaba para ciertas enfermedades, obesidad, rollos de los pulmones, de los riñones, eso, no sé. Asma. O sea, son creencias que se tienen, ¿no? Y digo, no lo veo tan alocado porque al final una nebulización que es vapor. Exacto. Con algún olorcito o medicamento, ¿no? Sí, pero pues eso lo puedes hacer con vaporru, menta. Sí. Y cabrón, te abres hasta el... Qué chido. Güey, qué puta loco. Es donde digo, güey, ¿cómo se atrevieron a decir que éramos unos putos bestias? O sea, animales. Había cronistas que llegaban a... O sea, escribieron que los hombres no tenían alma, que eran animales. ¿Con qué huevos? O sea, no todos los cronistas, debo de mencionar. Sí, no todos, pero... Pero o sea, sí hubo quienes pensaron así. Pues es que a lo mejor por envidia, padre. O sea, si vas a invadir a alguien y te das cuenta que es una cultura muy desarrollada, pues dices, ay, güey, una civilización muy desarrollada, pues dices, no, y tratas de hacerlo menos, aunque no. Claro. Minimizar su valor, ¿no? Y tú ponerte por enfrente, ¿no? Digamos así. Y bueno, por ejemplo, este rollo, yo siempre me acuerdo de ti cuando digo estas cosas, el rollo de las creencias, ¿no? Porque, bueno, se creía en el México antiguo que era importante a las mujeres que habían parido meterlas en un rollo de un temazcal. Para limpiarse. Para limpiarlas, porque, bueno, se tiene la creencia que cuando tú das a luz, absorbes mucho aire. Y entonces la respuesta por qué quedas hinchadita y gordita después de un parto va en ese sentido. Entonces, muchas sociedades antiguamente y hoy día conservan esa tradición de que a una parida le das un baño. Le haces un baño con hierbas. ¿Para qué? Pues para que la hierba te ayude justo a lo que haría el Big Vaporru, el medicamento con las inhalaciones, ¿no? Sí, limpiar, purificar, digámoslo de alguna manera, ¿no? Qué loco. Sí, y todavía esas ideas lo tienen mucho lugar, incluso en la Ciudad de México, ¿no? Yo debo comento que cuando nació mi primera hija, un tío que ya falleció, pero ya era grande, él me trajo mi ramo con mis hierbas para que mi mamá me bañara. Así llegó un día y me dijo, hija, te acabas de aliviar, ten tu ramo para que tu mamá te bañe y te alivies. Y yo, órale, ¿no? ¿Y lo hiciste? Sí, lo hice. Sí, ¿Y cómo fue? Padre. O sea, ¿te sentiste bien? Pues sí, pero yo sí sentí, por eso te digo que a mí me daría como un poquito de miedo, no sé si me proyecto hacia ese rollo, pero sentí que me mareé. Porque sí estaba caliente. Y no fue gran cosa, ¿no? Fue en una tina que me consiguieron. Y me acuerdo que me tapaban con una sábana. Y con eso tuve y me mareé, pues. Pues es que imagínate, o sea, todo el esfuerzo físico que haces al dar a luz, débil, y luego, pues sí, sofocarte. Sí, exactamente. Sí. Está... Sí. Pero está rico también. Sí, no lo dudo. Qué loco, qué puta locura. Sí, pero esas creencias siguen, ¿no?
Claro. Y por algo están, creo que Sí. por algo Sí, están. sí, y... definitivamente, ¿no? Y te digo, sí, pensamos que hay un rollo de dualidad, de Claro. calor, frío, y estás, ahora sí que das a luz y sudas y haces esfuerzo y bla, 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 y de repente pues ya encuentras un rollo de frío, ¿no? O sea, ya una vez que te aliviaste, entonces sí va por ahí esa idea, ¿no? Que Qué no loco. está tan Ok. interesante, pues, ¿no? Y que la conservamos, ¿no? A mí me surge una duda. Ujú. O sea, todo esto se sabe por descubrimientos, ¿no? O sea, en las excavaciones se encuentran huesos, se encuentran vasijas, se encuentran muchas cosas. Ujú. ¿Cómo se sabe del uso de los temazcales? O sea, ¿dónde se han encontrado? ¿Se han encontrado temazcales muy antiguos? O sea, ¿cómo está ese pedo? Bueno, sí, en rescates o salvamentos arqueológicos sí han encontrado restos de temazcales, ¿no? Sí hay evidencias arqueológicas, por decirlo Ok, así. ok. Normalmente, y es algo interesante, se han encontrado cerca de centros ceremoniales, que yo creo que va por ahí un rollo Sí, claro. simbólico, pero también algo interesante es que muchos de estos temazcales se han encontrado en espacios vinculados al juego de pelota. ¿Cómo crees? Sí, eso es bien interesante. ¿Pero qué tiene que...? O sea, ¿jugaban y se bañaban? Ajá. No, yo creo que tiene que ver con un rollo ritual, Porque, a ver, simbólico. o sea, ¡Guau! yo lo que me acuerdo de Xcaret era de que el equipo que ganaba era el que era sacrificado. Entonces Porque me era un imagino, honor, exacto, ¿no? o sea, me Era un imagino honor. que el equipo que gana pasaba al temazcal, se Seguramente. liberaba de sus Ajá. desmadres y se iba Sí, a al salvo, sacrificio, ¿no? ¿no? O tal vez... O al revés. Exactamente. Antes de iniciar. Primero se limpiaban, se purificaban para después jugar. Y después si perdías, pues ganabas siendo inmortal, ¿no? ¡Guau! O sea, Qué sí. puta locura, Sí, güey. sí, güey. sí, eso es un dato Wow. muy dato arqueológico interesante, ¿no? O sea, ¿por qué el vínculo con Ajá. juegos de pelota? Deberíamos de desarrollar un capítulo posteriormente del juego de pelota. ¿O Ajá. qué otros? Yo me acuerdo de un juego que es como damas chinas, algo así. Pero, o sea, no per se, pero sí era algo como de... En el México prehispánico jugaban. Hay que desarrollar un tema como de juegos, sí, ¿no? sí, Juegos. se me ocurre, pero acuérdenme, las canicas. ¿Es del prehispánico? Sí, No hay mames. canicas de la época prehispánica. Órale. Y en salvamentos arqueológicos, en excavaciones, encuentras. Wow. Sí, ese es un buen tema. ¿Qué les Ese es parece? un buen La tema, siguiente sí, podría me gusta. ser una opción, ¿no? Vale. Bueno. Pero me llama la Eh, atención esto de los temazcales en zonas arqueológicas. O Sí, sea, sí, ¿qué sí, pedo? es muy interesante. Por ejemplo, hay en Xochicalco, Ujú. hay en Cantera, en Cantera, no, en Cantona, Puebla. Ah, ok. Hay en Chichén Itzá, Pero, en Palenque, o sea, hay en varios lugares, en Teotihuacán también. ¿A poco? Sí. Y también algo bien interesante, y ya voy a hablar de lo que más me encanta, en los códices también hay representaciones de temazcal. justo es lo que te quería preguntar. ¿Cómo era la representación del temazcal en un códice? Pues para empezar, Como un te iglú. registran. Justo. Sí, te registran los baños, cómo la gente se está bañando, se está tallando el cabello y ese show. Sí, eso está bien padre, bien bonito. A lo mejor duda medio pendeja. Ujú. Evidentemente no había shampoo. ¿Cómo se era bañaban? eso? Ellos usaban, según las fuentes, Ajá. evidentemente, usaban hierbas Ajá. que las trituraban y lograban sacar como espumas. No manches. Ujú. El Sotitl. El Focatl. Quedanchordes. Wow, qué cabrón. Sí. O sea, me imagino que de un pedo de la sábila o Sí, del maguey o algo así, Ajá. ¿no? Wow. Y sacaban espumas Ajá. y con eso era con lo que ellos se bañaban. Y Es se que, perfumaban güey. además, ¿no? ¿En serio? Sí. ¿Cómo? Sí, pues con hierbas. ¿Con O sea, Romerotl? Pues seguramente, ¿no? Guau. O sea, De hecho, lavanda, bueno, no estoy diciendo tonterías. Hierbas, no sé qué tipo de hierba, la canela a lo mejor, ¿no? Que finalmente hay perfumes con ese tipo de aroma. Perfume de gardenia. Justo era lo que te iba a decir. Hay veces que te acercas mucho a... Hay un pirul, el pinche árbol ese, Ah, sí. Qué huele que feo. lo agarras así tantito,
sí huele, es muy penetrante. Penetrante. Pero, ay, te queda la ¿Pero es hierbabuena. Digo, al final, Sí. como dices, no sabemos en ciencia cierta qué hierba o qué planta, pero sí creo que podrías generar un Una efecto aromita, digamos, ¿no? perfume Aroma. para Ajá. ponértelo, ¿no? Sí, Qué sí. loco, güey. Sí, puta qué rico. locura. Sí, seguramente sí, había plantas, hasta plantas medicinales Sí, que claro. seguramente se utilizaban para untarte, ¿no? Sí, 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 sí. Y a lo mejor lograr un efecto de cura para el asma, para un rollo de los pulmones, del Ajá. hígado, a partir de que sudabas, ¿no? No sé. Guau, O güey. sea, me vuela rollos la de cabeza. esos. A lo mejor otra pregunta igual media tarada o absurda, pero evidentemente crees que haya un tema así como de me quiero ver bien, me quiero ver... O sea, no sé cómo se llama esa palabra así de... ¿Como glamour? Ajá, No, un glamour. como cuidadoso Ajá, o de sea, tu así de... aspecto. Ajá, exactamente. En esa época había ese tipo de sentimiento de quererse, pues verte bien, Sí, no. oler bien. Pues yo creo que sí. O sea, se me ocurre pensar en los mayas. O sea, se deformaban el cráneo, muchos, Ah, bueno, sí. para verse hermosos. Se tatuaban, se ponían orejeras, narigueras, y ese era un símbolo, ¿no? Un signo de estatus social, pero también de prestigio, De vanidad, de eso es lo que... nobleza. exacto. Sí, seguramente que sí, ¿no? Qué cabrón, Ahora güey. también las prostitutas también están registradas que se peinaban, se vestían de cierta pintaban. manera para gustar, ¿no? Entonces, Claro. sí, Wow. seguramente que sí. Qué puta locura, güey. Sí, sí, sí. Cada que hacemos una aportación poco creíble, Ajá. quiero hacer la mención de que todo lo que se está mencionando, pues está sustentado, hay Ah, sí, códices, claro. las imágenes que están viendo actualmente representan, bueno, más bien vienen impresas o representadas en el Códice Vaticano, Tudela. Sí, digo, normalmente lo que platicamos tiene un sustento, ¿no? Claro. Hay fuentes de cronistas, fuentes en códices, fotográficas, hemerográficas, siempre como que tratamos de buscar la verdad, ¿no? No Claro. tratamos de echarnos choro, No. Y podemos ver representados la gente cómo se bañaba, o sea, la gente cómo se aseaba, ¿no? Y también podemos ver pues representados muchos de los tipos o las formas de los temazcales, ¿no? Ok. Y A mí pues sí sí, me hay entrega un códices. poquito Ujú. el tema de, me imagino un gran Tlatoani y cómo es su temazcal. Claro. Ujú. Yo me imagino, perdóname, Sí, los, sí, sí. los baños griegos. Ajá. ¿Sabes? Que eran grandes piletas donde se Ajá, pues metían. sí, efectivamente. No sé. Les Los ponían griegos, los pétalos. romanos, sí, los sí. chinos, ¿no? O sea, pues también. Pero, por ejemplo, tú lo que estás mencionando es interesante porque el último Tlatoani, que fue Moctezuma, antes de que llegaran los españoles, o más bien, fue el que La tuvo transición. contacto con los españoles. Él tenía varios baños Ajá. dentro de sus palacios. O sea, no era un baño, era varios baños, ¿no? De hecho, hay un espacio en Texcoco que se llama Los Baños de Moctezuma, ¿no? ¿En Ay, serio? Tú vas y haz de cuenta que son como unas grandes piletas y subes escaleras, bajas escaleras y tiene un espacio grande. Sería padre un día ir. Sí, Está claro. cabrón. Muy, muy padre. Fíjense en que ahí tuve una experiencia ya que estamos hablando de eso. Ok. Me desvío un poquito, pero tuve una experiencia muy padre porque fuimos a una, pues como una visita guiada con un arqueólogo en particular. Y resulta que nos estaba platicando y echando choro y de repente llegamos como a esta área de una de las albercas y pues, muy bien, mire, y aquí se hacía esto y aquello, y caminamos un poquito y una de las chicas que iba dijo, yo quisiera tomar una foto, hay que regresarnos, que estaba muy padre. Y entonces dijimos, bueno, vámonos todos, nos regresamos porque íbamos en un grupo pequeño, pero íbamos en grupo, y pues sí, vamos a tomarnos la foto. Cuando regresamos, pero aparentemente estábamos solos, porque era un lunes que no se abría al público. Okay. Nos abrieron a nosotros porque íbamos como una visita especial con el encargado y bla, bla, bla. Y resulta que cuando regresamos había una ofrenda. ¿Adentro? Neto. Y se veía, llevaba flores y llevaba frutas. Y una que otra semillilla. O sea, Neto. ¿apareció esa ofrenda? Sí.
Sí, neto, No manches. neto, se los juro. Y nosotros así como de, ¿Quién lo hasta el puso? arqueólogo se quedó como de, ¿quién fue? ¿Sí estamos solos? ¡Guau! ¿Y le tomaron Sí, sí, foto? No, ya Les dio no miedo. quisimos. Ah. Dije, no, pues ya vámonos. Ajá. Sí, sí. Pero Guau. fue algo muy loco porque, o sea, ya habíamos pasado por ahí, no había nada. ¿Y por qué no regresamos? O sea, nos regresamos para ver ese Qué fenómeno. puta locura. Sí, fue muy loco. Ya no me acordaba de esa anécdota. Hasta Ok. ahorita que... Sí, Pues sí. yo creo que sí tendríamos que ir a un temazcal. De hecho, ya hay una invitación para ir a un temazcal en ¿León? Ya, por- Entonces, próximamente va a ser ese videíto en el canal Próximamente. de Sí. un temazcal. Y bueno, entonces él tenía en sus palacios, Moctezuma, sus baños. Ajá. Sus baños y todo muy bonito. También, bueno, se dice que en Chapultepec también iba a uno de sus baños, ahí andaba rolando por O sea, Chapultepec diferentes también fue espacios. zona... Hubo baños, también ¿En había serio? baños. Ujú. Qué loco, güey. O sea, si te das cuenta, es una... Pues toda la puta ciudad era... Sí. En Iztapalapa, en Mixcoac, incluso, bueno, esos ya son más contemporáneos, pero en Huipulco, en Coyoacán también hay. Ahorita que dices eso... Pues ya sí son me- más contemporáneos. Es que estamos justo hablando me de los gustaría como darle... O sea, en general, ¿no? O sea, Ujú. los aztecas... Pues sí, grupos Mixtecas. mesoamericanos. Los mesoamericanos, Porque ¿no? Lo pues no ocupaban solo era como- en el centro, fue en Ajá. mayas y todos zapotecos, Ajá. también habían estas costumbres. Los grupos mesoamericanos lo ocupaban como un tema de ritual, sanador, o sea, evidentemente costumbres que tenían pues, la costumbre de bañarse. Ujú. Me gustaría tocar un poquito el tema más contemporáneo, o sea, cómo evolucionó eso. Sí. Bueno, justamente como en la época prehispánica le daban mucho énfasis a los baños, a la limpieza, cuando llegan los españoles, pues ya te dicen, wow, esto es genial, ¿no? Porque pues ellos ni se bañaban, Ajá. la verdad. Ellos solo usaban como cremas o Sí, sí. pomadas, ellos le llamaban, y perfumes para un poco esconder el olor terrorífico que tenían, ¿no? Sí, justo. Y entonces sí se admiran de esta limpieza extrema que tenían, porque los indígenas se bañaban diario, ¿no? Ok. Entonces ellos se dan cuenta de eso y como que retoman o conservan esa tradición y empiezan a crear más espacios, empieza a haber una gran cantidad de espacios de baño, pero desafortunadamente ellos los empiezan a ver como un rollo comercial, Claro. negocio, ¿no? Pero al final empiezan a surgir una gran cantidad de baños en todo México, ¿no? En lo que era el Tenochtitlan, o lo que conocemos hoy como el centro o Ciudad de México, pues va a haber muchísimos más baños, pero baños no solo de manera personal que tenían en casa, sino ya empieza a haber unos baños públicos, ¿no? Ya empieza a haber esta idea de que no solo en casa, sino vamos a hacer negocio para que otras gentes vengan a bañarse a nuestros espacios, ¿no? Entonces empiezan a edificar estos espacios y por lo general pues queda en manos de gente extranjera. Claro. Ese es Y ahí es donde se va desvirtuando un poco. Sí, exactamente, ¿no? No, y aparte te cobran. Sí, pues ya es un negocio, ¿no? Y algo interesante, un dato interesante es que normalmente, digo con fuentes, todo lo pueden ver en fuentes hemerográficas, por ejemplo. Periódico. Sí, ya aprendió. Estrellita en la frente. Lo que hacían era colocarles una placa donde, como un anuncio, donde, valga la redundancia, anunciaban que tenían el permiso del virrey en turno. Sí, porque era importante, o sea, era como... No cualquiera podía tener ese negocio. O sea, como la Profeco. Sí, ¿no? Algo ándale. así, que tú ibas a tener la posibilidad de ir a un lugar sano, limpio, bla, bla, bla. Entonces, era como esa placa era como, bueno, es seguro, es un espacio seguro, ¿no? Ah, ok. Y ese permisito lo tenía que dar el virrey. Wow. Estuviera, digamos que es como el equivalente hoy al presidente, ¿no? Ok. Entonces, eso también está cabrón. Está interesante, ¿no? Y bueno, por ejemplo, ya cuando empieza a haber este desarrollo o más el auge de los baños,
empiezan a dividir, también es un dato interesante, que empiezan a dividir las secciones, ¿no? Mujeres y niños por un lado y hombres por el otro. Okay. ¿Pero con qué fin? Pues para que no vayas a cometer pecado. Ah, claro. ¡Wow! Sí, porque el adulterio está súper penado, ¿no? Exactamente, ¿no? Y además, si ya estamos en la época colonial, donde ya están los españoles, ahí ya impera un rollo de la religión, ¿no? El Qué puta pecado, locura, el güey. alma, ajá. Nunca la había pensado. de Esa esa doble manera. moral también, Sí, ¿no? sí, sí. Un rollo de no se pueden juntar, pues porque pueden caer en el pecado, ¿no? Guau. Eso se me hace interesante, o sea, padre, porque al final dices, pues sí, tiene sentido, o No, sea, y la aparte religión pesada. No, y aparte es una línea muy delgada que si se hace mixto, Sí. Sí, digas, sí, bueno. seguramente, como lo que puede existir hoy día, ¿no? La Sí, verdad no tengo idea. creo que si por también eso, lo yo separan. conozco uno que está en Escuadrón 201, es un edificio grandotote, lo conozco porque enfrente era donde me tatuaban antes de yo tatuar, y es un edificio enorme y dice baños, ¿no? O sea, y entra como si fuera un hotel, o sea, ¿En entra, serio? te lo juro, güey, o sea, en la actualidad. Creo que por eso no me metería, porque, híjole, no Sí, sé, sí, no creo que creo no. que evidentemente un presidente o un alcalde actual diga, a ver, tiene las normas. Claro, no. No sé, no sabemos No con creo. qué te puedas encontrar allá adentro. Estaría bueno meter ahí una Sí, camarita. como un rollo de hacer trabajo de campo sería Ándale. padre, ¿no? Pero Oh. llevar unas chanclas que después tires. Sí, ¡ah! emplayado O todo. no sé, ¿no? Ándale. Con condones en los pies para mirar. Me embaracé. Estaría buena esa experiencia. ¿De embarazarse? No, No, Ok. Güey, a mí, o sea, lo que de verdad no me deja de dar vueltas en la cabeza es como las culturas, sé que no se ponían de acuerdo, porque pues es imposible, pero cómo tienen características tan similares, ¿no? O sea, por ejemplo, en Grecia me tocó ver baños. Ujú. Seguramente en Roma, en Italia, Roma. o sea, en todos putos lados, hasta en China, güey, no lo sé. Sí. Pero sí. ¿cómo tenían eso? O sea, ¿sabes algo? ¿Nos puedes contar algo? Antes de, Sí. hay, en la película de Tokyo Drift, de Rápido y ¡Sí, Furioso, es cierto! mandan a uno a cobrar algo y se mete a un baño. ¿Sí? Y hay piletas enormes y están así todos y se paran y pues, se ponen su tanga. como taparrabo, no sé, de sumo, pero entran a un baño, o sea, Sí, güey. Sí, pues es que no tengo la respuesta a Claro. lo que me preguntas. O sea, al final son pero necesidades creo- básicas, ¿no? Yo creo que eso, ¿no? Y yo creo que es un rollo de vida, ¿no? O sea, o no sé, bueno, quién sabe, porque pues los españoles no tenían ni la más mínima intención de ¿Y bañarse. tú crees que sea por sí que no querían o porque, bueno, yo había escuchado que el agua es muy Escasez. cara y escasa, ¿no? Escasez de agua. Sí, en Europa no había. No. Bueno, eso puede ser, pero de todas maneras llegaban aquí sí había mucha agua. Claro. Y Ahí había agua seguían igual, delgada y exacto. había agua gruesa y ni así se animaban al baño, ¿no? Bueno, La es que verdad. también, o sea, no lo sé. Bueno, para no desviarnos, Ajá. pues sí, los turcos también, por eso existe el famoso baño turco, ¿no? ¿Cómo? Chinas, japoneses, Ajá. pues mucho, ¿no? Claro. O sea, la Ciudad de México, pues no es la excepción, también un buen de baños, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, uno de los baños más famosos, que hasta el día de hoy sí existe y se conserva, es el famoso baños, albercas Pane. Ujú. Estamos hablando de 1850 más o menos. Órale. Es un italiano que viene, hace su negocio, ve que la gente sí se anima a bañarse y entonces construye un balneario. Ok. Y dentro de ese balneario hay una alberca. O sea, que tipo serían como Huastepec. los baños. Exacto. Hace cuenta como un centro social Huastepec. Exactamente. Órale. Y la gente, pues iba y era como muy guau, ¿no? Pero no, al principio, pues solo iba la gente de élite, ¿no? Claro. Gente rica. Y, por ejemplo, otra cosa es que se puede decir que esos baños eran como muy exclusivos, Ok. donde iba Porfirio Díaz, por ejemplo, ¿no? Su suegro, Maximiliano,
¿A poco? O sea, Wow. pues iban, sí, Órale. pero pues era la élite, ¿no? Claro, Pues sí, era sí, claro. como un espacio muy fresa, digámoslo así, ¿no? Y otra cosa más que, por ejemplo, podemos encontrar mucha fotografía, fuentes fotográficas donde tú ves estos baños, ¿no? O sea, hay registro fotográfico de los baños. Incluso en los periódicos se anunciaba qué baño se iba a construir en tal fecha, qué baño ya se había inaugurado, la propaganda que ves en los periódicos es los productos que se vendían, los perfumes, te vendían Toallas. un perfume, toallas, ajá, te vendían un perfume en particular, un tamaño en particular que te iba a servir para que nada más, digamos, se conservara durante tu baño. Y una vez que terminabas tu baño se acababa. O sea, era el tamaño exacto para que te durara tu baño. Como hace Digámoslo muchos así. años vendían unos como cuadritos de shampoo, ¿no? Que eran, Ah, sí, el banar. no me acuerdo, pero sí, eran, sí. haz de cuenta, unos cuadritos así Sí, chiquititos. unos cubitos, por Y decirlo. así, y eran de shampoo. Entonces lo rompías y nada más era para Sí, era bañarte. justo para tu baño, no Órale. para que lo tuvieras ahí almacenado. Ajá, no. Era Eran para puros cuadritos. te Puta bañabas, locura, punto, güey. y así ellos. Y en los periódicos lo ves. Ok. ¿No? Lo menciona, ¿no? Así como que se va a abrir este baño y te ofrecen esto y esto y esto, las Qué toallas, sí, era bien interesante. Y en el caso de las mujeres, por ejemplo, las mujeres se bañaban con sus enaguas, O sea, no se bañaban... desnudas, ¿no? No Por el mames. pudor, para que no se les vieran las carnes, ¿no? Y entonces se tapaban y pues se echaban Yo su pensé que en la bañito. fuente semenográfica hacían estar las navitas de Porfirio. Yo también. No. Dije, vamos a ver al puto de Sí. Maximiliano. Y por ejemplo, te pasa. Y por ejemplo, la gente disfrutaba tanto de esos espacios, tanto la élite, y ya después se fue como haciendo más al público en general, al grado de que festejaban. En México se hace un festejo que es el día de San Juan. Y ese día la gente acostumbraba a bañarse. Como un tipo Sábado de sábado Gloria. de gloria. O sea, no bañarse en su regadera, sino bañarse de mojarse. Ajá. Y también hay muchas fotografías donde tú ves cómo la gente está ahí corriendo y mojándose y así. Qué puta Ese tipo. locura. Sí, bien. Incluso una vez en un archivo me gustó mucho una imagen que vi, que son unos niños que están sentaditos. No sé si ustedes han ido a la Alameda Central, a Ujú. Bellas Artes. Ajá. Y como que alrededor, en la Alameda, hay como unas banquitas Sí. de Ajá. cemento. Pues ahí acostumbraban a sentarse y había como una fuente, digámoslo así. La gente se sentaba y entonces la fuente los mojaba. Órale. Y eso lo disfrutaban, ¿no? O sea, era parte de loco. un rollo de estos, ¿no? De los baños. Ujú. Es que he visto de esos que están en una explanada y hay hoyos y de repente salen. Ajá. Ujú. Ah, bueno, no, pero eso es más moderno, ¿no? O sea, digamos que había como un... Un querubín meando. No, eso es cuando es que iba a decir migitorio, pero no. ¿Bebedero? Bebedero Ah. al lado de una banca para que saliera el agua y te bañara. No, estas son como, pues es como si fuera una banca. Es la banca, tú te puedes sentar y allá hay como un respaldito. Y en el respaldo hay como unos hoyitos. Y en los hoyitos ahí es donde salía el agua. Porque digamos que atrás pues estaba como una fuente. Y tenía Qué esa locura, güey. función de pues mojarse. O sea, ahí se mojaban de esa manera. ¿Cuántas cosas hay que la ves pero no la observas? O sea, no la observas, no la miras. La ves, Cuando pero no fuimos la al ves. Museo del Zapato, Ujú. en una de las calles había un como barandal pegado a la pared. Ah, sí. Y había unos caballos. Ujú. O sea, tenían la figura. Sí. No me acuerdo si le tomé video. Ojalá de No, no Arturo lo del tomamos. pasado haya No, tomado. creo que no. Ujú. Pero tú pasas y dices, pues es un barandal. Claro. Pero no, No, nos no, decías no, que no. era para que amarraran Sí, el sí, caballo tenía la mientras función. Ujú. entraban a comprar. Ujú. O sea, ¿cuántas Qué locura, cosas güey. hay que tú lo ves y dices, Sí, lo normalizas con el día a Sí. día. O tal No, vez no tenemos co- esa intención de buscar el qué chingado. Como dice Mario, realmente ves pero no ves. ves pero no Ves observas? pero no ves. Algo así. O sea, lo ves pero no te cuestionan
¿qué significa, no? Y ahorita que lo están mencionando, me acordé de un caso que también es muy interesante, lo encuentras en los archivos, que, bueno, lo encontré en un archivo, no en todos, ¿no? Un caso en un archivo, donde cuentan que van a uno de los baños, va un extranjero, un francés, y lleva su comitiva y lleva un caballo a estos baños públicos, porque había sección para hombres, sección para niños y mujeres y sección para caballos. Ay, no es cierto. Porque se acostumbraba a llevar a tu caballo a que se echara su baño. Sí. Y te cuentan, ese expediente, que el caballo sin querer le pisa la pata al perro de los dueños del baño. Y entonces se arma un desastre porque los dueños del perro pues se indignan porque lastimó a su perro, pero como el extranjero francés es ricachón, pues hace un alboroto. Y los dueños del baño dicen, pues entonces nos quedamos con tu caballo. Y entonces se va el francés y dice, no, como que me voy a quedar sin caballo. Llega y hace un alboroto y, o sea, el expediente cuenta que la gente ahí mirando cómo está el pleito y se pelean y se gritan y bla, bla, bla. Pero lo que dicen es que como él era rico, tenía influencia, entonces no les quedó de otra a los dueños que pues decir, bueno, pues ya, cada quien su golpe, pero no conforme el francés dice no. Y entonces las autoridades deciden que le dan un tiro al perro, o sea, lo matan. Y él no debía nada ni tenía Sí. nada. Pues fue lastimado, pero no tenía la lana los dueños para Así defenderlo. Ajá. Oigan, pero... ¡Sí! ¡Macario! Me quedó traumado el Macario, este compa. Bueno, pues para ir dándole cierre a este gran episodio del baño. Tan limpio episodio. Limpien, ándale. Por favor, bañense. Limpio y Sí, pulito. ya va, no mames. Y también creo que comparto esa idea que tienes de cómo ciertas o muchas culturas adoptan ciertas características En común. que Sí. te da a pensar oye, ¿qué estás haciendo? No, Exacto, sí, güey. voy a hacer un baño. Ah, sí. Y pues no, al final... No. Temporalidades diferentes, Claro, espacios necesidades geográficos. diferentes. Sí, ¿no? Sí, es interesante. Por ejemplo, hay una película que podríamos platicarla. ¿Qué les parece? Propongo ¿no? eso. ¿Está en blanco y negro? No. Vamos a platicarla. Es una película que le llaman cine de arte. Ok. Es oriental. Ok. Ajá. No sé si es japonesa o china. La verdad, Por eso no me tu acuerdo bien. cajita. Así. Ajá. Pero, y justamente se llama El Baño. Ok. Y trata un rollo del baño. No lo digo para que Para la que lo- veamos y Órale. la platiquemos. ¿Qué les parece? Va. Está Pues sí. interesante. Y así vemos como otras culturas Adoptan el tratan tema, ¿no? el rollo del baño, ¿no? Ok. Sí, me late la idea. ¿Cómo ven? Va. Sí, me Me late. gusta. Sí, va. Creo que ya tenemos toda una lista de películas que nos dicen que Que analicemos así. podríamos, ajá, Y pues poco a poco vamos a ir sacándolas. Poco a poco. Eh, Pues nada, o sea, recuperar es que, güey, lo sentí muy rápido, o sea, mucha información. Las culturas mesoamericanas lo ocupaban como un tema hasta ritual. Ujú. O sea, baño por gusto, por higiene. higiene, ¿no? Cultural. Luego llegan los hijos de perra de los españoles y lo hacen un tema económico, o sea, más Sí, al final un del negocio, día. un business, Ujú. Y matan perros. y matan perros, ¿no? Y pues hasta ahorita igual. Y que el día de hoy Ajá. se conservan en muchos espacios el rollo del baño, ¿no? Yo a veces sí no me baño. No, sí me baño. Un día sí, un día Sí, no. Cuando sudo sí me baño. Cuando no. me acuerdo, sí, No, me sí, baño. trato de bañarme lo más que puedo. Pero, pues gran episodio, güey. Sí, bien la chido. verdad, Ahorita sí, me voy a llegar a sí, bañar, sí, güey. sí, yo también. Ya decía yo. No, No, no es cierto, ok. no es cierto. No, sí, creo que es un tema interesante en el sentido de que podemos ver su antecedente en los baños temazcales. Sí, no, ¿No? sí. O sea, yo nunca me imaginé en la perra vida que un baño tuviera que ver algo con el tema prehispánico. Sí. O sea, no tiene idea. Sí, Ok. y luego ya en lo colonial, pues cómo se vuelve un negocio, pero bien interesante, porque existen muchos baños que tienen cosas muy particulares. El Ujú. baño, por ejemplo, o el peñón de los baños también,
que ya no platicamos, Eso existe, pero ¿no? sí, Sí. sigue, todavía está latente. Y es de los pocos que conservan rollos de aguas de manantial. Pues habría que Todavía, ir. ¿no? A lo mejor y no grabar. Yo no me meto al Peñón de los Baños, güey. La zona está... Sí, es hacia Iztapalapa, Tláhuac, hacia algún pedo así. el aeropuerto, ¿no? Quizás no vamos a ir ahí. De Temazcal a León. Creo que el uno sería el Escuadrón 201 que está por Iztapalapa y Churubusco. Todavía está... No Menos- está feo, menos güey, culero. honestamente. Y la otra sería pues agarrar la invitación a León. Ah, y Mejor. hacer- Estaría- ¿Qué les parece? Suena Propongo. más bonito, Sí, ¿no? propongo. Va. Sí, Muy sí, bien. sí. Sale, pues. Oigan, pues muchísimas gracias, historiadora. Gracias por tu No, conocimiento, gracias a por tu ustedes. saber. Gracias. Gracias por tus comentarios bien atinados. Sí, por los dos. Gracias por Gracias a ti, Por papito, por platicar existir rico. también. Gracias. Ok. Bandera, pues ustedes también muchísimas gracias por comentar, por escribirnos, por vernos, por reaccionar. Sí, sí, sí. Ya saben, suscríbanse, compartan, denle like, envíenos sus comentarios de qué chingados quieren que hablemos. La historiadora se encargará de buscar tema. Pero pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos a otro episodio del Sí. Círculo. Nos vemos. Bye.